Bueno, hola a quienes estén viendo este video. Mi nombre es Pablo Marín. En el anterior video que publiqué y que se relaciona con este, compartí algunos conocimientos básicos en relación con qué es la teoría literaria, por qué no se puede definir exactamente a la literatura, qué son las teorías literarias, etc. En esta ocasión quiero brindarles mi comprensión sobre la teoría literaria propuesta por el autor brasileño Aguiar Silva. Antes que desarrollar esta teoría literaria, quiero recordar brevemente el concepto de teorías literarias. Las teorías literarias son sistematizaciones sobre la literatura que más detalladamente consisten en un conjunto de criterios que sirven de fundamentos para una estructura. Esa estructura es el objeto de una teoría literaria y consiste en aquello que hace literario a un texto. Para el teórico en cuestión, ese conjunto de criterios que hace estético o artístico a un texto y que se presenta por lo general en las obras de la literatura, tiene cuatro constituyentes: función poética del lenguaje, plurisignificación, extrañamiento e importancia del significante o plano sonoro motivado. Empecemos por el primero. Según Jacobson, que es el autor que teoriza sobre las conocidas funciones del lenguaje, el lenguaje cumple una función poética cuando lleva a segundo plano la referencia y pone en primer plano el mensaje. Siguiendo a este teórico ruso, Aguiar Silva llama al lenguaje que cumple una función poética lenguaje literario. Este lenguaje literario, desde el punto de vista semántico, es autónomo porque crea un mundo ficticio que es independiente del mundo real, aunque toma material de la vida cotidiana y se relaciona con esta de forma más o menos indirecta. Por eso se diferencia de otros lenguajes, como el científico o el histórico, los cuales no son autónomos, sino que son heterónomos. Es decir, tienen que poder ser comprobados en la realidad. Bueno, en la tragedia de Macbeth, por ejemplo, que es una obra de Shakespeare, este personaje recibe el conocimiento sobre su futuro de parte de tres brujas, pasa de ser un general de guerra a ser un noble, discute con su esposa sobre la posibilidad de matar al rey que se hospeda en su casa, lleva a cabo el crimen efectivamente, asume el trono, entre otras acciones. Bueno, todo esto es parte de una creación posible por el lenguaje literario. Y no es falsa, sino que es verdadera, pero no en relación con el mundo real, sino en relación con ese propio mundo ficticio. Es decir, el lenguaje literario crea su propio contexto. Por eso no necesita de otro contexto que sustente su verdad. La acción dramática de la tragedia de Macbeth o la de Edipo Rey o la historia de la Metamorfosis o la de Don Quijote de la Mancha son mundos ficticios y por lo tanto existen por sí mismos. Claramente son verosímiles, o sea, son más o menos parecidos a la realidad, pero son incomprobables. Mientras que combinaciones químicas o acciones llevadas a cabo por personas históricas sí necesitan ser probadas en el mundo real, porque el lenguaje científico y el lenguaje histórico lo exigen, los personajes, las acciones, los acontecimientos, los discursos y cualquier otro elemento del lenguaje literario no puede ser hallado o verificado en el mundo real.
Bueno, estas son algunas ideas a tener en cuenta para entender por qué el lenguaje científico o el histórico son heterónomos y por qué el lenguaje literario es autónomo. Pasemos ahora al segundo criterio. El lenguaje literario tiene una característica denominada plurisignificación. Por eso se diferencia de otros lenguajes como el jurídico, cuyos signos lingüísticos se limitan a aportar un significado único. ¿En qué consiste la plurisignificación? Consiste en que los signos lingüísticos del lenguaje literario, si bien pueden presentar un sentido literal, también pueden portar más de un significado, de los cuales se puede sacar provecho, ya sea por las acepciones que han tomado a lo largo de la historia o por las relaciones que guardan con otras palabras del contexto verbal. En Los Heraldos Negros, por ejemplo, que es un poema de César Vallejo, reconozco un verso que es plurisignificativo. Serán, tal vez, los potros de bárbaros Atilas, en alusión a ciertos golpes duros en la vida. ¿Por qué considero que este verso es plurisignificativo? Porque me hace reforzar la idea de que ciertos golpes son devastadores. ¿Cómo me sugiere esto, este poema? Mediante la referencia más o menos indirecta a los hunos, que básicamente fueron un pueblo bárbaro que fue muy temido en el Imperio Romano por su salvajismo, que al mando del renombrado rey Atila participó de las invasiones bárbaras y al que se lo concibió como una raza portadora de muerte y de destrucción. Bueno, todo esto es plurisignificación en una parte del texto, pero más importante que esto es la plurisignificación en la totalidad del texto. Y esto es posible porque el lenguaje literario crea un mundo ficticio que no alude directamente al mundo real, pero que sugiere diversas referencias. Entonces, gracias a esto, el lenguaje literario es una base para extraer sentidos, o, en otras palabras, una fuente que espera ser llenada con una interpretación personal, que es única porque depende de las competencias de cada sujeto, competencias culturales, competencias cognitivas, competencias lectoras, etc. Pasemos ahora al tercer criterio. El extrañamiento es otra característica del lenguaje literario. Consiste en que los signos lingüísticos se usan de tal manera que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque nos desfamiliarizan del lenguaje usual y por esta razón nos obligan a hacer un esfuerzo para entender su razón de ser. Formas de producir extrañamientos son generar rupturas en el sistema de la lengua a nivel léxico, sintáctico o semántico, pero también usar figuras retóricas como la metáfora, la metonimia, la antítesis, la analogía, la hipérbole, las imágenes sensoriales, etc. En Baladilla de los Tres Ríos, por ejemplo, que es un poema de Federico García Lorca, encuentro varios casos de extrañamiento. Se usa la figura retórica de la repetición en 6 oportunidades, 3 veces en 2 versos, hay amor que se fue y no vino, y 3 veces en otros 2, hay amor que se fue por el aire. Aparecen imágenes sensoriales como naranjos, olivos, nieve y trigo, elementos naturales agradables a la vista que acompañan al río al cual el sujeto lírico alude, y que a mí me sugieren los placeres que ocasionalmente se pueden experimentar en una relación amorosa.
Pero también aparecen imágenes sensoriales como llanto, suspiros, gritos, es decir, expresiones no verbales ingratas para el oído que dan cuenta de emociones como la tristeza, la melancolía, la furia, que quizá evocan ya a una ruptura amorosa. El lenguaje literario nos presenta una exploración inhabitual de la lengua, ya sea porque la deforma o porque la usa para embellecer. En cualquier caso, el lenguaje se nos pone de manifiesto por sí mismo. Cuando en un poema notamos figuras retóricas como la repetición, la hipérbole o la antítesis, eso nos llama la atención, porque no es usual en el lenguaje cotidiano. Cuando notamos hipérbatos, eso también nos llama la atención, porque no estamos acostumbrados a que se alteren de forma radical o en gran medida las estructuras sintácticas. Es decir, el extrañamiento entonces es la característica por la cual el lenguaje literario nos desfamiliariza del lenguaje usual y también se puede entender como el efecto que produce en el lector cuando presenta estos usos insólitos del lenguaje. Pasemos ahora al último criterio. La importancia del significante o plano sonoro motivado es otra característica del lenguaje literario. Consiste en que, a diferencia de otros lenguajes, el lenguaje literario valora no solamente los significados, sino también los significantes. ¿Cómo lo hace? Al volverse auditivamente perceptible por medio de una sílaba, de una rima, del ritmo, de un espacio en blanco e incluso de figuras retóricas como la aliteración, la elipsis, la asíndeton, la polisíndeton, etc. Como ejemplo de este criterio voy a tomar el texto literario de una canción que se llama La censura no existe, de un autor que se llama Juan Carlos Baglietto. ¿Por qué tiene importancia el significante en esta letra? Porque ese significante contradice el significado, mientras que por el significado entendemos que la censura no existe. A través del significante captamos la sugerencia de que en realidad la censura sí existe. En este caso, la elipsis es el recurso retórico que se usa para dar significado al significante, ya que a medida que se pretende repetir que la censura no existe, mi amor, esta frase va perdiendo una palabra hasta que al final queda solamente un espacio totalmente en blanco. Bueno, hasta acá llega lo que les quiero compartir acerca de la teoría literaria propuesta por el autor Ayare Silva. Si llegaron hasta acá, espero que lo que les comparto les sea de alguna utilidad. Y si lo desean pueden dar me gusta, comentar o suscribirse. Muchas gracias y nos vemos.